Nos vamos a meter de lleno en la interna peronista, en la interna radical, nos vamos a meter de lleno en las múltiples fracturas, en la frialdad de Cristina Kicillof en el marco de lo que puede eventualmente ser la interna el 17 de noviembre, si es que no aparece la justicia algún fallo antes. Eventualmente que la postergue después de todo lo que han dicho incluso Pablo Moyano y otros. Pero quiero meterme de lleno primero en la foto política del día. Sin duda es la de Javier Milei con los gobernadores del PRO. Porque en algún momento dijimos que el presidente debía matizar los encuentros con Elon Musk con la política doméstica. Debía compensar, debía hacer lo uno sin descuidar lo otro. Lo uno sin lo otro probablemente en algún momento le generase alguna complicación, que de hecho la tuvo. Esta foto de este almuerzo de más de 2 horas que compartieron hoy en Casa Rosada, que fue el segundo encuentro con los gobernadores del PRO, en su defecto, y por todo lo que se viene hablando, los más cercanos deberían ser, está marcando también un clima de época de una situación respecto a cómo mira la política el gobierno que eventualmente se ha modificado y para bien, para muchos actores, en medio de las complicaciones que tiene en el Congreso para sostener determinadas iniciativas que la oposición va juntando número para intentar bloquear iniciativas del gobierno. Estuvo Karina Milei, lo cual significa bendecir políticamente lo que se habló con el propio presidente, más allá del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y Lisandro Catalán, que es el que habitualmente habla con los gobernadores. Estuvo Nacho Torres, estuvo Claudio Poggi, estuvo Jorge Macri, estuvo Marcelo Orrego y estuvo el propio Rogelio Frigerio, que además le llevó una carpeta con puntualmente 4 ítems que el presidente y el gobierno deberían modificar de la discusión de la ley de presupuesto, que efectivamente fue parte de lo que se habló en el almuerzo, pero no lo único. El presidente asintió, dijo, estuvo muy bien. Guillermo, ocupate. Quiere decir que Franco haga esa negociación. Sobrevoló la idea de la obra pública, sobrevoló alguna cuestión vinculada a la privatización de Aerolíneas Argentinas, que como anticipamos ayer, finalmente el gobierno quiere impulsar con dictamen en diputados la semana que viene. Y se hablaron algunas otras cuestiones. Fue en buen tono, lo cortés no quita lo valiente, lo que resta dilucidar es con qué se quedan al final del día y si finalmente van a ser mejor tratados, porque hasta acá venían sintiendo que eran un poco destratados, que eran los más cercanos pero al mismo tiempo los que menos llamaban o a los que menos definitivamente servicios le prestaban. Así que veremos si esto cambia en algo. Lo cierto es que es una foto que tiende a marcar la idea de que el gobierno puede gestionar también la política, amén de eventualmente ocuparse y gestionar la economía, que por supuesto probablemente haya sido el principal mandato finalmente de la sociedad. Y en ese sentido después nos metemos en la economía. ¿Y qué está pasando en la economía más allá de todo? Más allá de la fuerza del cielo o no, llovió y al campo le dio impulso para la cosecha en momentos clave, porque hacía falta. Y esos dólares son los que buena parte de la economía va a requerir y necesitar. Vienen más lluvias, en una región hay acción, hay atención, porque serían particularmente altas. Pero en cualquiera de los casos no se discute la sequía. Y esa agua, para muchos productores, en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, en el norte de la provincia de Buenos Aires, fue casi agua bendita. Por supuesto que el tema dólares es muy importante en la Argentina porque la economía es bimonetaria y porque eventualmente el ancla a toda la política económica, incluida la merma en la inflación, está vinculado a que el dólar tenga un traje a raya, es decir, no se dispare. Y en ese sentido, el dato de que este octubre está siendo el mejor octubre de los últimos 15 años en la acumulación de reservas por parte del Banco Central no deja de ser ilustrativo. No deja de estar marcando para muchos analistas que finalmente el gobierno está logrando en la pulsión con el mercado hacerse de dólares en un mes donde habitualmente el Banco Central ponía dólares. Hoy aumentaron además particularmente los depósitos fruto de los dólares que llegan por el blanqueo. Miren, esta es la curva de préstamos en dólares a privados, pero arriba está la de depósitos en dólares a privados. Crece los préstamos a privados en dólares, pero finalmente, además en octubre, tras la primera inercia que marcamos acá en los primeros 10 días de sangría de dólares de los que habían llegado con el blanqueo hasta finalmente el mes de septiembre, en octubre ya se podían retirar, muchos lo hicieron, se retiraron casi 1.000 millones, ahora están volviendo, a tal punto que acá hoy crecieron en más de 150 millones de dólares. Y el saldo neto en lo que va de octubre es negativo, pero apenas por debajo de los 300 millones de dólares. En algún momento parecía que podía ser mayor. Fíjense cómo se acumularon dólares acá, en este periodo donde la gente llevó los dólares para blanquear.
más de 14.500 millones de dólares en la primera etapa. De un blanqueo que continúa, que tiene otras etapas y que va a tener, por tanto, más fondeos. Veremos de cuánto. También es cierto que en este sentido, los dólares que están llegando del exterior también motivan el mejor clima de época en los mercados. Los anuncios de 8.000 y pico de millones de dólares de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, más el Banco Mundial, lo que eventualmente podría ocurrir con el fondo, pero esto que Caputo comunicó desde Washington en las últimas horas, naturalmente para muchos dicen, bueno, la verdad es que las restricciones empiezan a mermar. Todavía sigue la discusión si la Argentina está cara o no, si el tipo de cambio está atrasado o no. Eso no se modifica, pero con dólares es distinta la discusión. Con dólares drenando del Banco Central todos los días y sin dólares frescos que lleguen, esa discusión se potencia. Obviamente, ¿qué pasa cuando todo esto ocurre? Bueno, aparecen calificadoras que dicen, Goldman Sachs, otros, da la impresión que la Argentina va a rebotar fuerte. Y efectivamente los mercados muchas veces anticipan qué pasa en la economía. ¿Y qué está pasando en los mercados? Las acciones están volando. Y los bonos, títulos públicos de la Argentina en el exterior están siendo comprados por argentinos y por extranjeros. Por eso el nivel de riesgo país hoy, que bajó fuerte, más del 5%, que está por arriba de los 1.000 puntos básicos, pero cada vez más cerca de perforar los 1.000 puntos básicos, está en 1.041, termina en el valor más bajo desde el 2019. Inclusive está más bajo que en la gestión de Guzmán, Alberto Fernández, tras la reestructuración de deuda. ¿Qué significa? Que la Argentina está más cerca de poder ir a buscar fondos al exterior, frescos. Pero que el sector privado, lo que no consiga acá, de los dólares del blanqueo, que eventualmente los bancos le prestan a los privados, a los que crean dólares, a los que exportan, los que quieran apalancarse en el exterior van a poder hacerlo a una mejor tasa, de manera más competitiva, para poder venderle más al mundo. Para poder seguir manteniendo ese flujo de superávit comercial que de vuelta le generan dólares también a la economía argentina. Miren lo que es el cuadro de superávit comercial consolidado que tiene la Argentina, que este año va a ser de 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares. Va a ser el superávit comercial, si eso se confirma, más importante de la serie histórica desde que se mide en 1910. ¿Cuánto? Sí, el superávit comercial más importante en 114 años. La diferencia entre lo que la Argentina le venda al mundo y lo que la Argentina compre. El periodo más importante fue este, donde se acumularon reservas, se le pagó al fondo, donde hubo superávit gemelos, comercial y fiscal, 2003-2007 particularmente. Bueno, acá este salto podría estar implicando que Argentina va a tener, en lugar de drenaje de dólares, acumulación de dólares. Y particularmente en este contexto, todo el mundo está mirando vaca muerta, está mirando el sector hidrocarburífero. Se están llevando adelante las jornadas vinculadas al petróleo en Neuquén. Estuvo Victoria Villarroel ayer, hubo gobernadores, hubo presidentes de compañías petroleras, todo el mundo del sector hidrocarburífero estuvo participando. Y solo para dimensionar qué está pasando en vaca muerta, 3 datos. El primero, ¿cuánto se invirtió en toda la formación geológica denominada vaca muerta, que es de gas no convencional y que es la segunda o el segundo reservorio del mundo? 47.000 millones de dólares en los últimos 10 años. 10 años, 47.000 millones de dólares. Cuando uno lo desagrega, de los 47.000 millones, 26.000 millones los invirtió YPF. O sea, sin YPF y el impulso de YPF no habría vaca muerta. De hecho, Pan American Energy, 2.500 millones, 2.400 millones Total, 2.300 Plus Petrol, 2.180 Shell, Tech Petrol, 1.960 millones, Vista, 1.440 millones. Fíjense, Vista, de Galucho, que hace más de 5 años la creó, después de ser CEO de YPF y ser un fanático de vaca muerta, invirtió 1.500 millones menos en los últimos 5 años. Bueno, para el año que viene hoy anunció 1.000 millones, solo por un año, 1.000 millones de dólares. Y miren lo que viene hacia adelante, según lo que se dijo hoy, para los próximos 8 años. En 10 se invirtieron 47.000 millones de dólares. Para los próximos 8 años se invertirían casi 4 veces lo que se invirtió. 181.000 millones de dólares. De ahí, la Argentina va a vender al mundo y a la Argentina le va a quedar casi el mismo número que vimos ahí
de 15 a 18 mil millones de dólares de energía, fruto de la diferencia entre lo que le exporte al mundo y lo que ya no le compra al mundo. Con lo cual, eso es cuando dicen, o eso significa decir que Argentina va a tener acá, en hidrocarburos, un campo adicional en exportaciones, en creación de dólares, que va a implicar una revolución para, naturalmente, las zonas donde además se produce. Ese ámbito general de la economía es el que envalentonó y mucho al presidente, que empezó a articular en la política y ahora va por solidificar una construcción más sólida de lo que muchos veían hasta hace 6 meses. El desafío, la pregunta es, ¿podrá? ¿Será cooptando a muchos como está pasando? Inclusive intendentes que empiezan a aparecer libertarios, ¿o será con una construcción propia? Misterio del futuro.